A ver, amigos, entonces ahora rematemos la jornada académica de hoy, refiriéndonos finalmente a la posibilidad que existe de establecerle responsabilidad al Estado legislador. Es decir, si hay la forma de extender el alcance del artículo 90 de la Constitución a aquellos daños patrimoniales que en determinadas personas y bajo determinadas circunstancias se les cause como consecuencia de la expedición de las leyes, del ejercicio legislativo. Digamos, recordando la primera clase presencial que tuvimos cuando nos referíamos al accidente que le causó la muerte a un compatriota producida por un vehículo de la Embajada de Estados Unidos. Aquella vez, sin decirlo de manera expresa, lo decimos ahora, fue fundamentado en la responsabilidad del legislador, toda vez que ese tratado que suscribió Colombia con otras naciones del mundo, generando inmunidad de jurisdicción, fue aprobado a través de una ley de la República. De suerte que si una ley de la República, aprobada por el Congreso, quebranta el principio de la igualdad frente a las cargas públicas, entonces ese sigue siendo un componente de responsabilidad, y fíjense que aplicó de manera concreta en el caso que ya se ha mencionado, tal vez el único que se tenga en la historia colombiana. Y claro, se acuñó el título del daño especial como fundamento de la reparación, es decir, el daño especial como título de imputación al Estado por ese daño que la familia de ese compatriota no tenía el deber jurídico de soportar, recuerden, porque no tuvo en Colombia un juez natural. Ahí empezamos a visorar cómo el hecho de que la ley sea una expresión de la soberanía y que lo propio de la ley es imponerse a todos sin compensación alguna, siguiendo el aforismo romano dura lex et lex, dura es la ley, pero es la ley. En tiempos actuales y en las democracias modernas y bajo los sistemas de responsabilidad o de reparación que están inspirados en el concepto de Estado social de derecho, ha abierto camino una serie de teorías que han decantado el instrumento de la responsabilidad que es propia de la función legislativa. Y entonces aquí lo que tenemos que precisar es cómo una ley puede generar espacios de responsabilidad, y entonces diríamos que hay dos frentes como definidos en ese punto. Uno es cuando esa ley desconoce derechos de arraigo constitucional como la propiedad. Que si una ley expropia o una ley desconoce o le quita a una actividad comercial o industrial que el empresario venía desarrollando, esa ley que constituye un monopolio para el Estado y deja de generar en cabeza de ese particular que continúe ejerciendo esa actividad, esa ley deviene inconstitucional si ella misma, al ser expedida, no define como debe ser el marco compensatorio a que habría lugar. Es decir, la misma ley, cuando establece situaciones de esa naturaleza, se ocupa ella misma de definir el alcance de las consecuencias de orden patrimonial. Aquí pues tenemos que traer a colación lo que dispuso el artículo 336 de la Constitución, por ejemplo. Dice: la ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica lícita. Por manera que, si por ejemplo, a través de una ley de la República se decide que el Estado va a ejercer monopolio sobre determinada actividad, pensemos el servicio de correo, y como consecuencia de esa ley, los particulares que vienen ejerciendo la actividad comercial
de correo, de mensajería, etc. Un ejemplo, dejan de hacerlo, pues esa ley expropió una actividad lícita y esa misma ley debe definir bajo qué circunstancias de carácter compensatorio queda ese comerciante. 336, Constitución Política. El 365 define: los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley. Podrán ser prestados por el Estado directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, control y vigilancia. Eso no tiene discusión. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante una ley aprobada por la mayoría de los miembros de una u otra cámara, por iniciativa del gobierno, decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley queden privados del ejercicio de una actividad lícita. Estamos haciendo una lectura del artículo 365 de la Constitución Política. Encontramos igualmente como el artículo 58 de la Carta Política prevé: se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. De manera que si una ley de la República no reconoce o mejor aún, despoja de los derechos de la propiedad respecto de personas que vienen ostentando el justo título sobre determinada propiedad, esa ley tendrá que definir bajo qué circunstancias económicas quedan esas personas, o de lo contrario esa ley deviene inconstitucional, como dicen algunos. Bajo esos parámetros, lo que uno tiene que decir es que la ley misma se encarga de definir en qué situaciones se encuentran determinadas personas. Es un poco como sucede con los regímenes de transición, cuando se tienen unas expectativas legítimas, como el derecho a la pensión, y una ley nueva define que las personas se pensionan con unas cargas mayores, unas cargas adicionales, se hace más gravosa la situación, se aumenta la edad. Esa misma ley tiene que definir un régimen de transición para precisamente respetar las expectativas legítimas o la confianza legítima que tienen determinadas personas frente a esa situación. Podríamos pensar ahorita con el tema del asbesto. Una ley de la República expedida creo que el año pasado prohíbe el asbesto. Esa ley, por motivos de interés general, cualquiera diría hay que acatarla, y está de por sí el interés de la vida, el ambiente, derechos fundamentales. Sin embargo, esa ley dispuso que entra en vigencia entre unos parámetros de gradualidad que se están cumpliendo, y con esa gradualidad posiblemente uno podría concluir que ella misma se ocupó de manejar paulatinamente el fenómeno compensatorio, que de otra manera generaría debate, generaría discusión, en fin. Pero sucede distinto con una ley que es declarada inconstitucional, porque cuando una ley se declara inconstitucional, entonces lo que hay que ver es si las situaciones que se vivieron mientras estuvo vigente se consolidan y quedan bajo una situación purgada, por decirlo así, o si al contrario los efectos de esa inconstitucionalidad permiten que las situaciones vividas que generaron situaciones patrimoniales desencadenan litigios de reparación directa contra el Estado con vocación de prosperidad, es decir, ¿habría un daño antijurídico o no habría un daño antijurídico? No perdamos de vista que trátese de una ley que expropia o desconoce la propiedad privada, como una ley que declara inconstitucional, como una sentencia, que declara inconstitucional una ley, generaría y bajo qué espacios de discusión un daño antijurídico. Lo vamos a ver en el siguiente video.